Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta sesión de Estadística Experimental. En esta sesión analizaremos diseños completos al azar. Muy bien, el diseño completo al azar es uno de los diseños más sencillos de todos. Considerará solo dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Recibe su nombre porque todas las corridas experimentales se hacen en orden aleatorio completo. ¿Qué características tienen este tipo de diseños? Bueno, consiste en asignar los tratamientos en forma completamente aleatoria a las unidades experimentales, ya sean individuos, grupos, parcelas, jaulas, animales, insectos, etc. Es necesario que las unidades experimentales sean lo más homogéneas posibles, animales de la misma edad, del mismo peso, similar estado fisiológico, parcelas de igual tamaño, etc. Vamos a usar este tipo de diseño cuando vayamos a experimentar en invernaderos con animales de bioterio o en laboratorios, es decir, en situaciones donde tengamos condiciones ambientales controladas. Vamos a ver cómo se presentan los datos en este tipo de diseño. Muy bien, la forma común de presentarlos es mediante una tabla, ¿sí? En cada columna de la tabla ustedes podrán ver que se tienen los tratamientos. En este caso, hay K columnas, por lo que hay K tratamientos, y en cada renglón de la tabla se presentan las repeticiones. En este caso, tenemos N repeticiones. El subíndice representa el tratamiento en el caso de las columnas, mientras que en el caso de las observaciones, los subíndices son el tratamiento y la repetición. Noten que el primero refiere al tratamiento y el segundo se refiere a la repetición. Bien, vamos a ver ahora lo que es la notación de puntos. Esta es una notación sumamente empleada, pero es muy sencilla de entender. Por ejemplo, si queremos hablar de la suma del tratamiento 1, consideraremos la primera columna. Con esto obtendremos Y1 punto. Eso quiere decir la suma de todas las observaciones del tratamiento 1. Por lo tanto, si queremos la suma del tratamiento 2, a esta nos referiremos como Y2 puntos. Muy bien, también podemos hacer sumas horizontales, en este caso del renglón 2. En este caso, llamaríamos a esta suma Y.2. Y finalmente, una suma también muy usada es la de todos los elementos, todas nuestras observaciones, y a esta suma la llamaremos Y. Muy bien. Con esta suma nosotros obtendremos promedios. Para el tratamiento 1, en este caso, el promedio es Y testada 1 punto igual a Y1 punto sobre la cantidad de elementos que tiene esa columna, en este caso N. De forma similar, para el renglón 2, es decir, la repetición 2, tendríamos Y testada punto 2 igual a Y punto 2 sobre K, donde K es la cantidad de tratamientos. Y finalmente, para todos nuestros datos, tendríamos Y testada punto punto igual a Y punto punto, que es la suma de todos, sobre N, en mayúscula. Esta N mayúscula es la cantidad de observaciones hechas en nuestro experimento. Muy bien, esta es una pequeña relación de estos datos, ya comentada. Y punto es la suma de las observaciones del tratamiento Y testada Y punto es la media de las observaciones del Y-ésimo tratamiento. Y testada punto J es la media de las observaciones de la J-ésima repetición. Y punto punto es la suma total de las mediciones. Y testada punto punto es la media global o promedio de todas las observaciones. Bueno, la representación matemática de todo esto es esta. En principio nos puede resultar un poco abrumadora, pero es muy sencilla. La letra griega sigma significa suma, y lo que está representando en este caso es la suma ya sea para toda una columna, para todo un renglón o para todas las observaciones. Ahora pasaremos a ver lo que es el modelo estadístico. Todo diseño se debe ajustar a un modelo estadístico. Para el diseño completamente al azar tenemos el siguiente modelo. La observación debe ser igual a una media global más el efecto de un tratamiento más un error aleatorio. Este error aleatorio es esa desviación que tienen las cosas de manera natural. Supongamos que estamos tratando del peso de un fruto.
Si nosotros no usamos ningún tratamiento, los frutos de un determinado árbol no van a ser todos iguales, tendrán cierta variación. Esta variación se conoce como ese pequeño error aleatorio. Entonces nosotros vamos a tener una observación, esta pequeña variación natural que hay, más el efecto de un tratamiento. Una manera de definir también el efecto de ese tratamiento es la resta de la media global menos la media del tratamiento. Tenemos que comprobar la hipótesis. Esta hipótesis es de que al menos un tratamiento va a diferir del resto de los tratamientos. Y para hacerlo vamos a tener que utilizar un análisis de varianza o ANOVA. El ANOVA tiene como objetivo probar que no hay diferencia entre los tratamientos, o bien que al menos un par de ellos van a ser diferentes. A H0 se le conoce como hipótesis nula. Hay que recordar algo muy importante, que la hipótesis alternativa, la HA, es la hipótesis del investigador. Muy bien, una gráfica o una forma gráfica de representar los efectos de esos tratamientos sería esta. Ustedes ven horizontalmente la mu y a partir de ella podrán ver los diferentes valores de las medias de los tratamientos, y la distancia que hay entre la mu y cada una de las medias de los tratamientos se conoce como tau. Muy bien, entramos de lleno ya en lo que es el análisis de varianza. Si ustedes ven, las sumas de cuadrados son una de las partes más importantes en este análisis. Lo que estamos viendo aquí nosotros es suma de cuadrados de tratamientos, suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales. Vean este valor que está aquí, y punto al cuadrado sobre n. Este valor se conoce como factor de corrección y se repite acá abajo, y es un factor que vamos a estar trabajando muy a menudo en este y en otros diseños. La finalidad es llegar a una tabla de esta naturaleza. Vemos que en la primera columna tenemos tratamiento y error, y también tenemos el total, que es la suma de los dos elementos anteriores. En la segunda columna tenemos suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados totales. En la tercera columna tenemos grados de libertad. Es decir, aquí va K menos 1 grados de libertad en los tratamientos, N menos K grados de libertad en el error y N menos 1 grados de libertad en el total. Esta otra columna, la que está nombrada como cuadrados medios, se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad, o bien la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Finalmente, tenemos nuestro estadístico f sub 0. Recuerden que estadístico es un valor calculado para una muestra. En este caso, el estadístico f sub 0 se obtiene dividiendo el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Lo que vamos a trabajar en esta última columna es una fórmula de Excel donde vamos a obtener ese valor de esa distribución f. Lo veremos en el ejercicio. Los grados de libertad ya los habíamos comentado. La suma de cuadrados de tratamientos tiene n menos 1 grados de libertad, donde n es el total de las observaciones. La suma de cuadrados de tratamientos tiene k menos 1 grados de libertad, donde k es la cantidad de tratamientos. Y finalmente, la suma de cuadrados del error tiene n menos k grados de libertad. Los cuadrados medios, también ya lo comentamos, se obtienen dividiendo la suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. Y finalmente el estadístico, f sub 0, se obtiene dividiendo los cuadrados medios del tratamiento entre el cuadrado medio del error. ¿Sí? Este estadístico va a tener una distribución f con k menos 1 grados de libertad en el numerador y n menos k grados de libertad en el denominador. Lo veremos cómo obtenerlo a partir de una función de Excel. Alfa se conoce como el nivel de significancia y vamos a rechazar H0 si f sub 0 es mayor que f de alfa, k menos 1, n menos k. Esta es la fórmula que usaremos en Excel. Muy bien, ahora sí, este ha sido el video
Pasemos ahora al video del ejercicio. Gracias, espero te haya sido de utilidad.